Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Vega Mendías. Soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo se organizó el pueblo mexicano para su independencia. Bueno, el proceso de independencia mexicano inició con el Grito de Dolores, como lo hemos mencionado en los videos anteriores. Y este llamado fue un llamado que hizo el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla a sus feligreses para que se rebelaran en contra del virreinato de Nueva España y para poder finalizar con la firma de los tratados de Córdoba, finalizó con la firma de los tratados de Córdoba, que es un documento en el cual se reconoció a México como una nación independiente. Vamos a hablar de los antecedentes. México estuvo bajo el dominio de los españoles por cerca de 300 años. En este tiempo se seguían todo lo que eran sus leyes, se llevó un poder de dominio, de explotación, empezaron a apoderarse de nuestra cultura y también se apoderaron de la cultura de los pueblos indígenas. Asimismo también existieron muchísimas diferentes estratos sociales y también delimitaban basándose según el poder político, según el poder económico, cultural que poseían las personas. Entonces la corona española iba privilegiando y asignaba mayores beneficios a los aristócratas españoles que vivían en Nueva España. Y esta situación fue generando un gran descontento entre la burguesía criolla, que hay que recordar que los criollos son hijos de españoles nacidos en Nueva España, y lentamente fue propiciando un sentido de lucha para poder independizarse. Otro de los antecedentes que podemos marcar como verdaderamente importante fue que hubo una invasión que sufrió España por parte del ejército francés dirigido por el emperador Napoleón Bonaparte en 1808, y esta invasión provocó una gran inestabilidad política, incluso en Nueva España. Tanto el rey IV como el rey Fernando VII abdicaron a la corona a favor de Napoleón Bonaparte, y él fue el que quien asignó como rey de España a su hermano José Bonaparte, y él se mantuvo en el poder entre los años de 1808 a 1813. La situación generó muchísimo descontento entre los habitantes de Nueva España y sirvió como de impulso para poder iniciar los primeros movimientos de insurgencia. Entonces se empezaron a hacer todo este tipo de movimientos, se realizaron y se fueron como frustrando en el año 1808 tras el intento de realizar un golpe de estado. No obstante, en otras poblaciones también se iban organizando grupos que querían luchar por la independencia. Fue en 1810 cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla fue el que convocó a los habitantes de Dolores a rebelarse y a que lucharan por su independencia tras el llamado y muy conocido Grito de Dolores. Todos estos movimientos políticos y armados que surgieron en Nueva España, también se fueron motivando por lo que habíamos mencionado otra vez en videos anteriores, como la Revolución Francesa, como la independencia de los Estados Unidos, que se fueron inspirando en las ideas de los pensadores de la Ilustración, de las colonias, se me fue la palabra, pero se inspiraron en la Revolución Francesa y en la independencia de las colonias de Estados Unidos. Con esto ellos se fueron inspirando y pusieron en práctica todo lo que su razonamiento y su conocimiento. Bueno, el desarrollo de la independencia de México. En España se estaba experimentando, como lo mencionamos, una crisis política tras la ocupación del ejército de Napoleón Bonaparte en 1808. Y esta inestabilidad llegó hasta Nueva España y fue cuando motivó en cierta parte el movimiento armado por parte de los criollos en Ciudad de México.
el cual pues en ese momento fue derrotado. Pero en otras poblaciones de Nueva España también se empezaron a organizar más grupos armados y formalizaron la Conjura de Valladolid, que en 1809 también fue descubierta y fracasó, así como la conspiración de Querétaro en 1810, después de iniciar el movimiento armado del Grito de Dolores. Más allá de las derrotas, Miguel Hidalgo y Costilla convocó a los ciudadanos a unirse y organizarse para poder luchar en contra del reinado de España. Y a este movimiento, a este llamado también se le sumó el capitán de las milicias, que era un novohispanas, Ignacio Allende. Entonces ya tanto Hidalgo como Allende se estaban enfrentando en varias ocasiones de esta primera etapa de la lucha independentista en contra al ejército español, y ganó la mayoría de los enfrentamientos. Junto a Hidalgo y Allende también participó el insurgente Juan Aldama, y fue quien luchó en los enfrentamientos del Grito de Independencia en el pueblo de Dolores, estado de Guanajuato, el 16 de septiembre de 1810. La conspiración de Querétaro y Grito de Dolores. Bueno, la conspiración de Querétaro la mencionamos, y ¿qué fue? Pues bueno, fue un movimiento organizado por Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama e Ignacio Allende, quienes se organizaron con la finalidad de promover la independencia de México. Y bueno, dichas reuniones se realizaban de manera muy cuidadosa, casi pues clandestinas, y estos líderes apoyaban al rey Fernando VII, quien era el que defendía la independencia de los territorios que se encontraban bajo el mando de la corona española. Pero también, los planes de rebelión que prepararon fueron descubiertos el 10 de septiembre de 1810. Como respuesta, el día 16 de septiembre fue cuando Hidalgo convocó al pueblo de Dolores a llevar a cabo el enfrentamiento armado en contra del gobierno, y es cuando promulga el famoso Grito de Dolores: viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Después de este movimiento armado se fue extendiendo hasta el Bajío y amplió su número de militantes insurgentes. Para ese entonces ya Hidalgo ya contaba con un ejército mayor que el de las fuerzas realistas, y fue por esa razón por la que venció en el enfrentamiento y tomó la ciudad de Guanajuato, donde mandó a encarcelar a los españoles y también confiscó sus bienes. Sin embargo, Hidalgo fue vencido el 17 de enero de 1811 en el puente de Calderón. En su huida junto a Allende fueron emboscados y ajusticiados. Bueno, tras la muerte de los líderes Hidalgo, Aldama y Allende, quedan en la palestra dos importantes líderes, que era el sacerdote mestizo José María Morelos y Pavón, e Ignacio López Rayón, que era secretario de Morelos y siguió sus pasos tras su muerte. Ambos organizaron la segunda etapa de la guerra por la independencia de México, pero forzando los ideales de la causa insurgente que dirigían. En este caso, Morelos fue el líder, que se caracterizó por un gran sentimiento nacionalista, y también porque organizó un ejército mucho más disciplinado que el de Hidalgo. En 1812, Morelos ocupó Oaxaca y tomó el poder de esta ciudad. Asimismo, también promulgó un decreto constitucional en el cual se abolía la esclavitud y se consideraba América libre e independiente, entre otros. En 1813, Morelos provocó el Congreso del Chilpancingo, también conocido como el Congreso de Anáhuac. Fue el primer congreso independentista donde se leyó el documento Sentimientos de la Nación, el cual se considera como un antecedente de la Constitución de México, y más tarde, el 15 de junio de 1814, el Congreso de Anáhuac concluyó la redacción del decreto constitucional de la América Mexicana o Constitución de Apatzingán, a través del cual fue donde se deja plasmado que Morelos formaba parte del poder ejecutivo. Finalmente, tras alcanzar varias victorias como la de Guerrero, Oaxaca y Morelos, en 1815 Morelos es capturado y después es ejecutado el 22 de noviembre
de ese mismo año. Bueno, después de la muerte de Morelos se viene una etapa muy difícil en el proceso de la independencia, ya que las tropas insurgentes luchan de manera separada a lo largo del territorio mexicano, por lo que fueron fáciles de atacar y contrarrestar por parte del ejército novohispano, y los diversos grupos armados fueron dirigidos por varios compañeros de lucha de Morelos, como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Francisco Osorno y Francisco Javier Mina. Sin embargo, un poquito antes de todos estos hechos, en 1814, el rey Fernando VII había vuelto a tomar el poder absolutista y derogado el decreto constitucional de la América Mexicana. Esta situación alertó a los aristócratas, criollos e insurgentes en México, que finalmente se unieron para luchar por su soberanía e independencia. Tras 10 años de enfrentamientos, el virreinato de Nueva España atravesaba un difícil momento social, político y económico, al cual se debe sumar la restauración de la Constitución de Cádiz en España. Dicho documento estaba en contra de los intereses de los aristócratas criollos, quienes finalmente decidieron apoyar a los independentistas. En esta etapa, el militar Agustín de Iturbide, quien dirigió el ejército trigarante y que se enfrentó a Vicente Guerrero, aliado de Morelos y dirigente de las tropas insurgentes del sur, fue quien proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. También Iturbide fue el que logró de convencer a Juan de O'Donoghue, jefe político de Nueva España, para firmar el documento Tratados de Córdoba en la ciudad de Veracruz, para poder declarar definitivamente la independencia de México el 27 de septiembre de 1821.